Justicia para discutir sobre este tema. Me da mucho gusto que me acompañe hoy en este espacio la senadora del PRD, Angélica de la Peña. Angélica, muchas gracias. Gracias por aceptar José. Estar con nosotros en el foro Buenas hoy. noches. Buenas noches. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y mucho gusto también de que esté con nosotros, como ya lo he estado otras veces. Es casi senadora de la casa, Laura Rojas del PAN. Laura. Con mucho gusto, Pepe, como siempre, de estar aquí. Vámonos, si quieren, directamente. Ayer el presidente anunció su plan de justicia y legalidad. Muchas de las iniciativas, bueno, tendrán que pasar por el Congreso, pero muchas también de las que anunció ya se están discutiendo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Angélica, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, donde hay una batería de iniciativas que ayer presentó o se refirió a ellas el presidente, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo reciben en el Congreso el plan de legalidad que ayer anunció Peña? Bueno, es verdad que hay algunas materias que estamos discutiendo en el Senado de la República, como la materia que tiene que ver con la reforma a la ley contra la tortura. Es un dictamen que prácticamente estamos ya a punto de aprobar en comisión. En el caso de desaparición de personas, tenemos también diversas iniciativas del PAN, del PRD. Del PT, también hay en la Cámara de Diputados hay una. Allá, no conozco lo que estén haciendo en la Cámara de Diputados, pero para reformar la Constitución y hacer legislar una ley general que pueda articular las coordinaciones necesarias para el Banco Nacional de Datos, el Banco de ADN, para la búsqueda de las personas que son desaparecidas de manera involuntaria y las desapariciones forzadas. Eso es muy importante. Sí. Entonces, yo creo que el haber sido anunciadas ayer reflejan una voluntad política, lo que nos va a permitir que esta materia ya se desatore y la dictaminemos. Hay otros temas muy importantes. Yo quisiera que se hubiera hablado, por ejemplo, de la importancia de la implementación de la reforma en materia de derechos humanos, y hay una iniciativa muy importante que reglamenta el primero constitucional en lo que tiene que ver qué deben hacer, cómo se entiende y cuáles son las acciones gubernamentales que deberían emprender las autoridades, como dice el primero constitucional. Parte de los problemas que tenemos en el país y que hoy están focalizadas en la propuesta del presidente en el ámbito municipal, justamente están hablando de que tenemos un ámbito municipal descuidado, deteriorado, que no está trabajando en la misma dinámica de las reformas que hemos emprendido en materia de derechos humanos desde la Constitución. Entonces yo creo que esa es una cuestión importante. Me preocupa las ausencias, no sé. Yo nomás, para abrir boca, enumero rápidamente tres. Por ejemplo, no se toca a ministerios públicos, no se toca a Poder Judicial. Me parece que circunscribirse a las policías del ámbito municipal coincidimos, pero ¿qué pasa con las estatales, las federales? ¿Cómo qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas y Navales? Ya deberían estar gradualmente otra vez regresando a los cuarteles. Eso sería, digamos, meternos a la estrategia. Voy a regresar sobre ella, pero déjame ir con Laura rápidamente. Y es, a ver, Laura, hay otras iniciativas que ya estaban desde el sexenio Calderón, como el mando único. En aquella oportunidad, en la legislatura correspondiente, el PRI no votó y la frenó. Ahora, ¿cuál es la posición del PAN respecto de algunas de estas iniciativas que incluso ha presentado el propio PAN, que están ahí en el Congreso? Estoy pensando en anticorrupción, estoy pensando en estas de derechos humanos y también las de seguridad. Mira, de los 10 puntos que el día de ayer presentó el presidente, en 9 ya existían propuestas del PAN, ya sea legislativas en su mayoría o también en acciones que los gobiernos del PAN anteriormente habían propuesto y que en efecto pues han estado sin el apoyo necesario para poderse haber realizado en su momento por el gobierno o para haber pasado en las cámaras. Pero eso no es lo más preocupante, porque al final del día, si ya hay esa voluntad política de pasarlas, pues está bien, y construiremos, yo creo que esas leyes, como lo hemos venido haciendo durante los 2 años, en que por primera vez en la historia el presidente de México ha tenido todo lo que le ha pedido al Congreso. O sea, no ves obstruccionismo en ese caso. El problema no es legislativo. A lo que el PAN le preocupa profundamente es la visión del presidente de la República
de centrar la solución de los problemas en el Congreso, cuando ya vimos que no es así. O sea, hubo cero autocrítica a la implementación de las reformas que ya teníamos, a las nuevas que aprobamos, cero autocrítica a lo que le corresponde como tareas administrativas, ejecutivas, y cero autocrítica a él en lo personal por su contribución, y lo quiero decir muy claro, a la crisis de credibilidad y de confianza que tienen hoy las instituciones democráticas. Y estoy hablando claramente pues del escándalo de la Casa Blanca. O sea, de ese tema no hubo una sola palabra, no hizo una sola mención. Yo pensé que así lo iba a hacer en sus puntos, que se iba a incluir la propuesta de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de alto nivel, que me parece que era lo mínimo que tenía que haber hecho, y no lo hizo. Entonces, en resumen, en esta primera intervención nos preocupa profundamente esa visión de falta de autocrítica y de quererle una vez más centrar toda la expectativa de solución al Congreso. En eso coincidieron ayer las declaraciones de la falta de autocrítica, coincidieron el PAN y el PRD. Angélica, venimos de un proceso además de casi 2 años de acuerdos dentro del Pacto por México que permitieron el avance de buena parte de las reformas constitucionales. ¿Qué receptividad ves ahora en el Congreso sin tener ya ese marco, digamos, de acuerdo político que significó el pacto? Bueno, en el Congreso yo creo que hay una actitud positiva de trabajar todo lo que se tenga que trabajar, porque es nuestra obligación. Pero yo coincido con Laura en el sentido de que efectivamente lo que ha caracterizado este gobierno es reformas y más reformas que, por cierto, vienen de un poder, que no es el Ejecutivo que él representa. La preocupación más grande que observamos es que además lo que legislamos todavía no se ve reflejado en acciones, insisto, gubernamentales, que ahora no tienen ninguna justificación de que no tienen un marco jurídico normativo para que se sustenten y se apliquen irrestrictamente. Entonces, el problema que tenemos en el país es que, por ejemplo, ayer no se habló nada de prevención social del delito. Es decir, un enfoque punitivo respecto de las policías, pero no de la importancia de que las policías... Un poco la misma estrategia que venía de Calderón. ¿O cómo lo juzgas tú? Pero además, con un ingrediente adicional, la estrategia de Calderón fracasó. El desastre de desapariciones forzadas en este país, o desapariciones involuntarias, no viene del actual gobierno. De miles de personas. Mira, por la oficina de la comisión que yo presido, pasan familiares y familiares que tienen 8, 7, 6 años buscando a sus seres queridos. Me parece que eso es verdaderamente lamentable. Y hoy no vemos una respuesta concreta en ese sentido. Me parece que es bueno que los gobiernos aprendan, no descubran el hilo negro cuando hay buenas prácticas de sus antecesores. Pero cuando a todas luces hay errores, me parece verdaderamente inaudito seguir repitiéndolos. ¿Sientes que está retomando la estrategia de Calderón? O si no retomándola, continuándola. Yo creo que en gran parte sí la está continuando, bueno, más bien sí la está continuando y está retomando incluso propuestas que no pasaron en su momento por diferentes razones y ahora las está retomando. Claramente el mando policial único o la policía única a nivel estatal es una de las propuestas que en su momento fue profundamente criticada, bloqueada por el PRI, por los gobernadores y también por los ayuntamientos, o sea, por los presidentes municipales. Pero yo sí quiero decir los dos grandes pendientes de este gobierno son claramente la seguridad, o la inseguridad más bien, y el combate a la corrupción. Yo creo que son los talones de Aquiles de este gobierno, además de la economía, porque además en los 2 primeros años toda la estrategia del gobierno que acompañó al Congreso fue aprobar reformas en materia económica. Pero el desarrollo tiene 2 patitas, ¿no? El desarrollo económico y el Estado de Derecho. Sí, entonces nos olvidamos, o se olvidó el gobierno, de trabajar al mismo tiempo la parte de Estado de Derecho que sí le toca a ellos. Y fue de sus primeras propuestas. Tengo que hacer un corte rapidísimo, pero quiero que regresemos a un punto que me parece muy relevante, y es si las propuestas que ayer se dijeron fortalecen o no las instituciones debilitadas, como también se reconoció. Estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, estamos de regreso en un minuto.